Muy buenos días, ahora sí, a cada uno de ustedes, que el amor de Dios les abrace, que el mismo Espíritu de Dios les anime, les bendiga en esta mañana. Sean todos bienvenidos y qué bendición poder vernos en una oportunidad más, una oportunidad pagada por Cristo. Tenemos este boleto de entrada, de encontrarnos más que en un templo o en una reunión como estas, encontrarnos en los lugares celestiales, unidos en una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Padre. Ese es el boleto de entrada al cual me refiero, que tenemos el privilegio de reunirnos en su nombre. Así que gracias a Dios por esto. En esta mañana quiero, antes de entrar a la palabra, darles dos anuncios. El primero es que ya se acerca Pascua. Sí, los que conocemos al Señor, sí, estamos en un calendario que estamos en el mes de febrero, ¿verdad? Pero el calendario que Dios da en la Biblia, y le dice a Moisés que el primer mes del año va a ser en Pascua. Es cuando Dios saca de Egipto a su pueblo Israel. En ese momento Dios le dice a Moisés: a partir de este día empezarás a contar los años y los días. De hecho, es el único mes en la Biblia que se le conoce el nombre, el primer mes del año. Y nosotros nos identificamos porque eh, espiritualmente hay un nuevo inicio. Sabemos que culturalmente y por todas las cosas que tenemos en los trabajos y en nuestra rutina diaria, tenemos el calendario al cual nos regimos para responder a impuestos, para responder a obligaciones, etcétera. Pero espiritualmente nos unimos al inicio del Señor, y este es en Pascua. Y yo quiero animarle a que usted prepare su corazón, porque vamos a celebrarlo. Es precisamente hacia finales del mes de marzo. Y estaremos celebrando con la ayuda de Dios, con su mano, la Pascua. Y vamos a celebrar que Él murió por nosotros, nos hizo su pueblo, y vamos a dar inicio al nuevo año. Así que prepárese para este inicio de año que pronto comenzará, y nos vamos a unir a la apertura de tiempos que el Señor tiene para cada familia, para cada uno de nosotros. ¿Le parece? Y el segundo anuncio es que muy pronto también vamos a iniciar la escuela llamada El que anuncia los tiempos. Con el favor de Dios, vamos a tener 8 sábados, los 4 sábados de marzo. Sé que hay 5, pero vamos a descansar el sábado de Semana Santa, precisamente por lo de Pascua, y los 4 sábados de abril. Vamos a hacerles llegar. No, de hecho, ya le hicimos llegar el video promocional. Ya el Ministerio de Audiovisuales esta semana hizo un hermoso trabajo, lo hizo llegar al grupo, y también se envió un formulario Chrome para que usted, por favor, allí diligencie, nos regale sus datos y nos diga si quiere participar voluntariamente de esto, porque estamos preparando un material. Así que le animo que, si no lo ha hecho, si no recibió el link o el video, pues pueda solicitarlo a través del grupo, y con todo gusto lo haremos llegar nuevamente. ¿Listo? Ahora sí, vamos a entrar en el tema de hoy. Y estamos en una serie que se llama Lo que Dios ama. Esto en razón de lo que venimos estudiando desde principio de año acerca de identificar la voz de Dios. ¿Recuerdan los que han seguido los videos, ya sean diferido o en vivo? Y hablamos acerca de estar atentos a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y para esto necesitamos urgentemente identificar la voz del Señor. Y para esto lo unimos con un mandamiento que el Señor dijo, que es que le amáramos con toda nuestra alma, mente y corazón. Y estudiamos hace 15 días
compuesto el ser, lo recordamos de hecho, que está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Cuando llega el pecado, lo que hace es que este orden original cambia y el alma va a pasar al primer lugar y el espíritu al último. Y es el trabajo que viene a hacer el Señor en el nuevo nacimiento y el que ahora hacemos nosotros, de que nuestro espíritu permanezca de primeras en la fila. Pero con el alma es que se ama al Señor. ¿Por qué con el alma? Porque el espíritu ya le ama. El espíritu siempre está dispuesto. Pero en el alma, que es donde está nuestra mente, nuestra forma de ver la vida, y nuestro corazón, lo que amamos, nuestros anhelos, nuestras inclinaciones, eso, con eso es que estamos llamados a amarle al Señor. Así que dijimos que con el corazón vamos a amarle. Entonces vamos a identificar qué cosas hay en el corazón de Dios que Él ama, para nosotros identificar y decir, bien, esto también necesito amarlo ya que no lo estoy haciendo. O quizás usted en alguna oportunidad de estos temas que vamos a ver, se identifique y diga, yo amo ya esto y quiero fortalecer ese amor. Y hace 8 días comenzamos con la participación de María Paula, quien desarrolló el tema acerca de la verdad en lo íntimo. Y hablamos acerca del Salmo 51 y otros ejemplos más de cómo Dios quiere que seamos sinceros, completos. Y eso Dios ama, esa sinceridad le atrae, así como nos atrae a nosotros también alguien sincero, alguien que es de una sola pieza y no tiene que aparentar, a Dios también. Y hoy vamos a desarrollar la segunda parte. ¿Qué más ama Dios? La verdad en lo íntimo. Y hoy vamos a ver algo más. Y vamos a hablar acerca de la misericordia. Y hemos querido titular esta predicación cuando las entrañas se conmueven. Y para desarrollar este tema he invitado a una persona quien va precisamente a exponernos. Quiero darle la bienvenida a mi esposa Paola. Hola, mi amor, por favor, salúdanos. ¿Y cómo estás en esta mañana? Buen día para todos, es para nosotros un placer tenerlos el día de hoy. Sabemos que el Señor se goza porque estamos aquí atentos a su palabra, a comer el día de hoy de lo que Él nos trae. Estamos expectantes y anhelantes de escuchar la palabra del Señor, de que todos nos gocemos y podamos entender lo que el Padre quiere para nosotros, que quiere enseñarnos, podamos nosotros de ver. Así es. Yo quisiera invitarte que por favor puedas orar por los terrenos que están a punto de recibir esta palabra, de hecho en vivo, pero también los que han diferido van a recibir esta palabra. Oremos para que el labrador tenga sus herramientas y sean puestas en nuestro corazón, preparando ese terreno para la semilla que ya es buena, que es la palabra de Dios. Pero necesitamos un terreno también bueno para que pueda dar lo que Dios quiere que demos precisamente. ¿Podrías orar, por favor? Vamos a orar y disponer nuestro corazón para orar al Padre. Padre, gracias te damos por tu amor y por tu misericordia. Como adorábamos esta mañana, si podemos amarte, es gracias a que tú nos amaste primero. Si podemos adorarte, es gracias a que tú, Señor, viste en nosotros y nos alcanzaste con amor entrañable. Dejaste, Señor, todas las ovejas sanas y fuiste por cada uno de nosotros, detrás de nosotros, hasta que tu amor nos alcanzó. Y en esta mañana queremos solo darte gracias, mil gracias, por todo tu amor y por toda tu misericordia. Colocamos nuestra vida delante de tu presencia en esta preciosa mañana y queremos decirte, Padre, que en cada terreno de los corazones, hay terrenos, Padre, que están contaminados, hay terrenos áridos, hay terrenos preparados, pero en esta mañana oramos a ti para que tu misericordia pueda ayudarnos a cada uno de nosotros a preparar ese terreno de nuestro corazón
y que podamos abonar esa tierra fértil, tu palabra, regar esa semilla con agua poderosa de parte de tu Espíritu Santo para que dé fruto de una manera sobreabundante. Queremos decirte en esta mañana que anhelamos ser buenos terrenos donde no solamente escuchemos la palabra y no la pongamos en práctica, sino que realmente seamos personas que escuchemos, pero que coloquemos en práctica en nuestra intimidad, en nuestros hogares, lo que escuchamos de ti. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que así sea. Amén. Bueno, entonces, como les decía, vamos a hablar de ese segundo aspecto que nos muestra la Biblia, que Dios ama. Y vamos a ver en la palabra, hoy vamos a ver varios versículos y le invito a que tenga en su mano la Biblia por varias razones, entre ellas en que usted sea una persona que cuando le dicen algo, por más de que sea alguien que usted respete, admire, asegúrese que lo que le están diciendo es verdad. Tenga a mano la evidencia, corra a ella y en este caso la Biblia, para que lo que digamos que en ocasiones, lo digo por comentarios de algunos de ustedes en privado o personalmente, dicen, pero ¿cómo que la Biblia dice eso? ¿Por qué está diciéndolo? Le invito a que lo compruebe, porque de hecho podemos equivocarnos aquí, dar alguna cita que no es, pero que usted pueda ser tan noble que evidencie lo que se le está diciendo. Así que corra por su Biblia. Los niños, importante que tengan su Biblia. Padres, si los niños no tienen Biblia, cómprele una Biblia, descárguele una Biblia, enséñele la Biblia para que ellos comiencen a construir su casa sobre la roca, precisamente, ¿verdad? Entonces vamos a leer el primer verso de hoy. Está en el libro de Miqueas, capítulo 6, verso 8. Bueno, Miqueas, capítulo 6, verso 8. Ahí con su Biblia. Dice, oh hombre, él te ha dicho lo que es bueno, lo que Jehová pide de ti, solamente hacer justicia, amar la misericordia y andarte contento con tu Elohim. Entonces aquí vamos a ver que Dios está pidiendo que amemos, con el corazón se ama, ¿verdad? Con el alma se ama. Entonces está pidiendo que amemos la misericordia. Y ya vamos a ver en unos momentos a clarificar el término misericordia. Pero para esto, este versículo no estaba planeado en lo que estudiamos, pero quiero invitarte que hace 8 días con María Paula estudiamos el Salmo 51, ¿lo recuerdan? Vamos a leer el primer verso, a recordarlo, y cómo David comienza esta oración, este canto. Dice, al director del coro, Salmo de David, cuando el profeta Natán vino a él después que se había llegado a Betsabé. El lunes ese es el título. Oh Elohim, ten misericordia de mí conforme a tu misericordia, conforme a tu inmensa compasión, borra mis transgresiones. Aquí David está diciendo algo asombroso. Ten misericordia de mí conforme a tu misericordia. En sus Biblias seguro va a decir, ten compasión de mí conforme a tu misericordia. Y noten la mentalidad de David aquí para empezar a tocar, a dar unas pinceladas de lo que es la misericordia. David dice que ten misericordia de mí, no porque ya me he portado bien, no porque ya estoy arrepentido, no porque me la merezco, sino que David va a decir, ten compasión de mí. ¿Por qué? No porque haya algo en mí que yo merezca. Me merezco esta misericordia, me merezco esta segunda oportunidad. Mira quién soy. Mira, soy el rey de Israel. Si tú me das una nueva oportunidad, pues mira que vienen buenas oportunidades para Israel. Necesito mantenerme con vida. Hay muchas cosas que hacer. Por favor, ten misericordia de mí. No, la mentalidad de David y el éxito de David fue que nunca consideró que en él había algo digno, a pesar de los muchos
privilegios que gozaba, de las muchas victorias que Dios le daba, David va a comenzar esta oración guiada por el Espíritu precisamente, diciendo, puedo alcanzar compasión de Dios, no porque me porte bien o mal, porque de hecho está a punto de confesar su pecado, sino que puede ganar la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. Así que el primer punto que vamos a tocar en este día es que la misericordia de Dios no se gana. Ninguno de nosotros aquí hizo algo para amanecer vivos el día de hoy, ¿verdad? Sino que fue la misericordia de Dios con la cual hoy podemos gozar de este sol, hoy podemos gozar de esta vida, hoy podemos estar en esta reunión. ¿Es por qué? Porque Él es misericordioso. No porque usted se ha portado mal, o porque se ha portado muy bien, porque ha orado mucho, o porque ha dejado de orar. La misericordia de Dios va a ser más o va a ser menos. Simplemente Él es misericordioso. Y por último, el tercer verso que vamos a colocar como plataforma es Jeremías capítulo 3, verso 12. Ve y proclama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh apóstata Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ustedes, porque soy misericordioso, dice Jehová. No estaré enojado para siempre. Muy bien. No dejaré caer mi ira sobre ustedes. Otra versión dice, no tendré rencor de ustedes, porque soy misericordioso. Le está hablando a su pueblo en los tiempos del exilio de Babilonia, un pueblo rebelde. De hecho, la mayoría del pueblo no quiso salir de Babilonia. Sabemos que un porcentaje muy bajo salió de Babilonia, otro quiso quedarse allí. Y Dios está diciendo, pueblo apóstata, mira, no voy a ser rencoroso con ustedes. ¿Por qué? Porque soy misericordioso. Y estos tips que nos va Dios de cómo Él usa para no caer en el rencor o en el enojo, los podemos tomar nosotros. Si usted, por ejemplo, es una persona que guarda rencor o que se aira muy fácil, puede acudir a la misericordia. Una oración correcta sería, Señor, derrama misericordia en mi corazón, para no caer en rencor, para no ser tan airado. Esta sería una oración correcta. Bien, poniendo estos tres versos como plataforma hacia donde queremos llevarlos en esta mañana, vamos entonces a definir qué es misericordia, la palabra misericordia, y esto nos dará mayor entendimiento. Misericordia tiene dos partes. La primera es misere, que es del latín, misere, que significa miseria, necesidad. Y cordia viene de cordis, el corazón inclinado a mirar la necesidad y la miseria. Entonces podríamos definir precisamente misericordia, que es tener un corazón que se inclina hacia los demás para mirar su miseria y su necesidad. Entonces, ¿por qué podemos decir que Dios es misericordioso? Porque Dios mira que sin Él somos miserables. ¿Qué significa que somos miserables? Que no hay un destino, que no va para ningún lado, que hay necesidad. Cuando usted ve un lugar, no sé si ha tenido la oportunidad de entrar a un lugar, a una ciudad, que dice, siento miseria, falta algo, falta Dios. Falta Dios en ese lugar, eso es miseria. La ausencia de Dios, ausencia de propósito. De hecho, usted puede entrar a lugares muy lujosos y ver miseria. Puede encontrarse con hombres o mujeres, aunque exitosos, pero ver miseria en ellos. En una ocasión estaba con un hombre, tenía cita con un hombre de negocios, al cual muchas personas respetaban. Y se me había encomendado una causa con él respecto a un negocio.
Y tenía curiosidad de saber quién era esa persona que tantos admiraban. Y cuando pude encontrarme con él, lo que me dieron sus ojos fue que sí, tenía una apariencia muy bonita, tenía vestido lujoso, un carro prominente, joyas, pero lo que me dijeron sus ojos es que había miseria, había un vacío en él. Y su pared para ocultar este vacío, esta miseria, era su riqueza, por la cual muchos lo admiraban. Pero lo que me dijo y pude ver en este hombre fue la miseria, es decir, la ausencia de Dios. Y quizás usted ha podido sentir esto con personas o con lugares donde vemos eso. Entonces, la miseria es eso, la ausencia de Dios, la ausencia de propósito, que aunque se ve bien naturalmente, tú dices, falta algo aquí, falta Dios. Entonces, cuando Dios dice, tengo misericordia de ustedes, no guardo rencor, o me acuerdo que ustedes son polvo, es porque Dios sabe lo que dijo a través de la boca de Jesús. Separados de Él, nada podéis hacer. Y quizás podamos decir, yo separado de Él puedo hacer muchas cosas. Quizás tú que me estás escuchando, estás diciendo, yo no tengo necesariamente una estricta relación con Dios y he hecho muchas cosas. De hecho, he triunfado en muchas de ellas. Soy admirado por muchas cosas que he logrado alcanzar. Sin embargo, desde los ojos de Dios, desde los ojos de la misericordia, separado de Él, nada haces. Solo unido a Él puedes hacer algo que se cuente en el cielo. Quizás en la tierra se pueden contar muchas cosas que hagas y recibas tu recompensa, por supuesto. Pero en la contabilidad celestial, separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, ¿qué usa Dios para acercarnos a su propósito y darnos nuevas oportunidades? La misericordia, con la cual no guarda rencor con nosotros y ve que nosotros tenemos necesidad. Entonces, esto podemos ver que es misericordia. Ahora, llevemos esto al ámbito del amar la misericordia. Dios dijo allí en Miqueas 6, lo acabaste de leer, amen la misericordia, o sea, vean la necesidad de los demás, vean la miseria de los demás, eso está diciendo el Señor. Y quiero que aquí, amor, nos ayudes a diferenciar qué es misericordia y qué es lástima. Yo a la lástima la llamo como ese sentido de ambulancia. ¿Se ha visto cuando pasa una ambulancia y uno dice, uy, Dios mío, uy, quién sabe qué pasaría, quién irá ahí? Pero como se va el sonido de la ambulancia, se va nuestra lástima o nuestra preocupación. Y hay una gran diferencia también en las relaciones cercanas que podemos decir, qué difícil lo que estás pasando. Y sentir lástima, sentir preocupación, mas no sentir misericordia. Y esa es una de las razones por las cuales he citado a mi esposa aquí hoy, no porque sea mi esposa, sino porque con los temas que estamos tocando en esta serie, he querido invitar a una persona que tenga justicia, credibilidad en esto. Y he podido ver en mi esposa misericordia. Y yo quiero aquí que tú nos aclares qué es la misericordia, qué es la lástima. ¿Cómo has visto tú aplicado en tu vida el ver la necesidad de los demás antes incluso de la nuestra y poder ayudar a esa persona en necesidad? Bueno, pues a mí me ayudó mucho. eh, Probablemente usted la haya escuchado. Y es algo muy hermoso que el Señor Jesucristo, en cierta ocasión, él estaba con los fariseos y en esa reunión, pues muchos buscaron para tentarle, a ver el que respondía. Y en esa ocasión le dijeron a él, un doctor de la ley le dice a él, maestro, ¿yo qué voy a hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Entonces ellos como eran así de pilos para ponerle la zancadilla al otro a ver cómo era que Jesús iba a responder, él les contó una parábola que creo llegó a lo profundo de mi corazón y es con la que siempre vivo
teniéndola presente, y es la parábola del samaritano, que usted la puede leer en casa, está en Lucas 10, versículo 25 en adelante. En ese momento, el Señor Jesucristo le responde a ellos que había un cierto hombre que había sido golpeado, había sido robado, y le habían quitado todas sus pertenencias y había quedado junto al camino. Y pasaron 3 hombres, cada uno diferente, con unas funciones particulares, y ninguno quiso atenderlo, sino únicamente uno que era despreciado por su mismo pueblo, que era un samaritano. Los samaritanos y los judíos tenían diferencias, no solo a nivel de creencia, sino también cultural. Y esto permitía que ellos pues se tenían hasta fastidio verse. No podían verse, o sea, nada alejaba la realidad, pero no podían, si un judío y un samaritano estaban en la misma calle, el uno se pasaba al otro o había conflicto. Entonces, ¿qué es lo impactante en esta historia? El samaritano, el Señor Jesucristo, cuando nosotros leemos la parábola, Él se pone como el despreciado. Es decir, ese samaritano fue el que regó vino y aceite sobre las heridas de ese hombre que habían golpeado y habían robado. Y les dijeron, él dice luego que lo lleva a ser sanado, él riega sus heridas, las cura, pero lo lleva a un mesón. Y él le dice al señor del mesón, todo lo que gastes en él, yo lo pago. Entonces yo me pongo a pensar, eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo con nosotros. Él fue despreciado porque no lo queríamos y vendó nuestras heridas cuando por nosotros mismos fuimos robados, ultrajados, bueno, por nuestras propias decisiones o porque simplemente pasaron las cosas. Pero llegó Él y nos atendió y tuvo de nosotros misericordia. Y le dice, Él es tu prójimo. Y es hermoso porque el mismo Señor Jesucristo se pone como prójimo. O sea, Él es el cercano a nosotros. Es un tú a tú. ¿Cómo es que Jesucristo, siendo Jesús, se pone de un tú a tú? Y eso es lo que a mí en lo personal me ha permitido poder ir desarrollando esa misericordia. Cómo el mismo Señor es capaz de haber atendido mi miseria y haberme sanado, haberme curado. Y eso es lo que me motiva a poder mostrar ese amor en otros. Bien. Algo que mencionas, que es muy curioso, y es que este samaritano, que es el Señor Jesucristo, seguro la persona herida no quería recibir la ayuda de un samaritano. Quizás mejor la del levita o la del sacerdote, ¿verdad? Pero él está en una condición que o lo ayuda el samaritano o se muere. No sé si te ha pasado, o a ustedes que están escuchando, que no queremos muchas veces que las cosas pasen como Dios quiere, pero hemos sido llevados por las circunstancias que cuando sucede como Dios quiso, no nos agrada mucho. Quiero poner un ejemplo. Hace unos años nosotros estuvimos en necesidad aquí en el hogar. Bueno, hemos pasado varios tiempos difíciles, pero específicamente en uno de ellos, yo estudiaba acerca de cómo Elías fue alimentado en tiempo de hambre por cuervos. Dice, qué espantoso que un cuervo, que un chulo, le traiga a uno el alimento en su pico. Qué espantoso. Sin embargo, esto no está nada lejos de realidades que a veces experimentamos. No teníamos mucho alimento en casa. Sin embargo, Dios usó 3 viudas en diferentes momentos para bendecir nuestra casa. Cuando estas viudas se acercaban, una con, recuerdo que llegó con una bolsa de carne, otra con dinero y otra con mercado para suplir el alimento en nuestra casa.
me sentía como Elías recibiéndolo de un cuervo. No porque estas 3 viudas sean indignas para mí, sino la manera en que una viuda, ¿cómo va a bendecirme a mí? A ver, deberíamos de ayudarlas a ellas. Por favor, son 3 viudas. Necesitamos más bien mirar cómo se les provee a ellas. Sin embargo, Dios no quiso que fuera así. Éramos esos heridos y Dios trajo la provisión y quiso, por su misericordia, ayudar nuestra necesidad, nuestra miseria, de esa manera. ¿Te ha pasado de pronto algo así parecido que podamos compartir? Nosotros, era un domingo y no teníamos para almorzar. Joshua era pequeño y mi esposo, pues yo dije, bueno, voy a mirar qué tenemos en la alacena, y habían lentejas. Y yo dije, bueno, con este poquito de la lenteja en toda casa rinde. Así que si usted tiene lenteja, dele gracias a Dios por las lentejas. Por la misericordia de Dios hay lentejas. Por la misericordia de las lentejas. Entonces, yo dije, listo, hago lentejas. Tenía medio pocillito de arroz. Yo, rinde la lenteja y de a poquito de arroz para cada uno. Pero no tenía con qué guisarlas. Tampoco tenía ni un peso para comprar cebolla o tomate. Sin embargo, hay ocasiones en donde nosotros no queremos recibir de personas probablemente que nos lastimen o nos hayan hecho cierto daño. Y mi esposo ese día llegó y me dijo, mira, nos mandaron esto. Justamente llegó con una cebolla, con unos tomates. Y yo dije, bueno, lo del guiso. Cuando él me contó quién nos lo había enviado, yo sentí mucho como, ay, pero bueno, no quiero recibirlo de esa persona porque me ha hecho daño y preciso yo tener que recibirle a esta persona y decirle, encima de lo que me hace, decirle, ay, oye, gracias. Es injusto, pero creo que ese día el Señor estaba tratando con nuestro corazón también y de entender que pudimos comer gracias a la misericordia de Él y también tratar con nuestro corazón. ¿Por qué les abrimos el corazón y les contamos estas intimidades? Básicamente porque la misericordia de Dios muchas veces se va a poner al frente nuestro. Más allá de suplir una necesidad, Él quiere ir formando hijos. Y los hijos de Él no son hijos consentidos, sino son hijos agradecidos. Y los hijos de Él son hijos que necesitan luego sentir misericordia por otros que estén aguantando hambre. Pero aunque no es una regla el aguantar hambre para poder sentir misericordia por otros que aguanten hambre, sí muchos de nosotros que hemos sido duros de corazón necesitamos ese tipo de enseñanzas de nuestro Padre que tiene gran misericordia. En Números capítulo 22, yo le animo que usted lo estudie en la casa, es un pasaje fascinante, bueno, fascinante no, pero sí precioso. Y habla de cómo Dios le abre la boca a un animal para que hable. Y estamos hablando de que Balaam, un profeta de Dios, iba a ir a maldecir al pueblo, a un pueblo. Y tiene que aparecerse el mismo ángel de Jehová. Y los ojos de esta asna son abiertos y ven al ángel, aunque el profeta no ve, esa asna sí. Y el asna comienza a golpear de un lado para otro para no avanzar, porque pues estoy viendo al ángel de Jehová delante mío. Vamos al lugar equivocado. ¿Por qué? Porque ese ángel está furioso, porque ese ángel tiene una espada y no quiere que avancemos. Esto lo está viendo el asna más, no el profeta. Cuando Dios le abre por fin los ojos al profeta y se da cuenta de esto, la perspectiva cambia. Y él cambia el rumbo de lo que iba a hacer. En lugar de maldecir a ese pueblo, lo termina bendiciendo. ¿Y por qué cito este ejemplo? Porque muchas veces la misericordia de Dios tiene que ponerse delante de nosotros para darnos lecciones. Y siempre creemos que la misericordia de Dios, que el amor de Dios, es inclinar a Dios para que se le tuerza el brazo.
Entonces, por ejemplo, vamos a ayunar para que el Señor nos dé para la casa. Vamos a ayunar para que mi hijo se convierta. Cuando Dios, por ejemplo, habla del ayuno, que es para otros propósitos, no es para doblar el brazo de Dios nunca. Entonces, la misericordia de Dios muchas veces se va a mostrar la satisfacción a mi necesidad, no de la manera que yo quiero o espero. No necesariamente va a pasar así. Pero quiero que vayamos al centro de la misericordia. ¿Qué pasa con aquel que está sintiendo misericordia? Empecemos con el Señor cuando siente misericordia. Isaías 63:15. Isaías 63, verso 15. Dice, mira desde los cielos y contempla desde su santa y gloriosa morada. ¿Dónde está ahora tu celo y tus obras poderosas? Se han estrechado la conmoción de tus entrañas y tus compasiones hacia mí. Vuélvelo a leer, por favor. Está hablando el profeta y está orando al Señor. Y miren lo que le dice. Mira desde los cielos y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está ahora tu celo y tus obras poderosas? Se han estrechado la conmoción de tus entrañas y tus compasiones hacia mí. Entonces el profeta está diciendo que ¿dónde está ese celo, Dios? ¿Dónde está tu poder? Y cuando se te conmueven las entrañas, a Dios se le conmueven las entrañas. Vamos a verlo más ampliamente en Jeremías capítulo 31:20. ¿Cómo se le conmueven las entrañas a Dios? ¿Qué quiere decir esto? Jeremías 31:20. ¿No es Efraín un hijo precioso para mí? ¿No es un niño en quien me deleito? ¿Por qué aun cuando lo reprendo me acuerdo de él con ternura? Mis entrañas se conmueven y cedo a la compasión, dice Jehová. Está hablando de Efraín, una tribu, un nieto de Jacob, hijo de José. Y está diciendo que Efraín es un niño en quien me deleito. Quien se acuerda constantemente, dice el Señor. Y sus entrañas se conmueven y por eso tiene misericordia. Esto es lo que sucede en el interior de Dios cuando Él tiene misericordia. Antes que Él tenga misericordia, Él se ha conmovido en sus entrañas. Las entrañas está hablando de lo más íntimo, de lo más profundo. Allí hace referencia a las entrañas, de los riñones. De esas entrañas se conmueve y gracias a eso que se conmueve, que se mueve por allá en los riñones de Dios, eso hace un efecto, que Él tenga misericordia. Ahora, y mire de quién está diciendo que tiene misericordia, para que nosotros veamos cómo Dios trata a Efraín. Efraín era, como lo dije, un nieto de Jacob, hijo de José, pero la característica de Efraín, de esa tribu, fue una tribu rebelde. Eran guerreros, ciertamente eran furiosos, tenían habilidades en la guerra, pero su característica en su historia es que, por ejemplo, no echaron de la tierra prometida a los gigantes, sino que con ellos pudieron convivir. Y José tuvo dos hijos, precisamente Manasés y Efraín. Manasés fue el primogénito y el segundo fue Efraín. Y en la costumbre de la Biblia, el primogénito tenía una bendición. Así que en ese orden de ideas, Manasés debía ser más bendecido que Efraín. Sin embargo, note lo que pasa cuando va a venir la bendición sobre Manasés y su Efraín. ¿Recuerdas este episodio cuando Jacob, su abuelo, ya está muy viejito, la vista le falla, casi no puede pararse de la cama? Sin embargo, José los trae a él, le dice, mira, estos son mis hijos, y los toma de la mano. Y José, muy entendido y a propósito, pone a Manasés, su primogénito, en la mano derecha de Jacob para que lo bendiga. Y al lado izquierdo de Jacob pone a Efraín
para que lo bendiga, pero siempre el primogénito tenía mayor bendición. Sin embargo, Jacob, cuando va a orar por ellos, él cruza las manos. La mano derecha debería colocarse en el primogénito, en el que tenía la bendición mayor. Sin embargo, Jacob, intencionalmente guiado por Dios, cruza las manos y le pone la derecha a Efraín y la izquierda a Manasés, y le da la bendición mayor a Efraín, al que iba a ser más rebelde. José se da cuenta y le dice, no, papá, es que tú estás como mal de la vista, no, él es el mayor. Y Jacob le dice, sí, yo lo sé, pero él será más grande que su hermano. El menor será más grande que el mayor. Y los bendice. Y el Señor está hablando aquí de Efraín, de ese que, aunque es rebelde, que aunque no le corresponde la mayor bendición por tradición, de él tiene misericordia. Y esto nos da una lección de cómo nosotros miramos a los que creemos nosotros por tradición, por religión, indignos. Decimos, él no merece otra oportunidad. Él no debería de orar. Él no debería de predicar, mira lo tan indigno. Él no debería de hacer aquello. Más bien el que merece es esto. Pero la misericordia de Dios, cuando se conmueven sus entrañas, él reparte misericordia conforme a su gracia. Y esto nos da una lección de cómo cuando nosotros veamos a alguien rebelde, lo que salga de nosotros no sea juicio. Cuando veamos a alguien que está haciendo lo malo, cuando se conmuevan tus entrañas, allí tus riñones se revuelquen y salga de ti palabra, sea no juicio, de decir, ese se merece lo malo, ese debe recibir tal retribución, ese ha hecho lo malo, pues que reciba también lo malo. Sin embargo, las entrañas de Dios muestran misericordia y Dios quiere que nuestras entrañas, cuando se conmuevan, muestren no ira, no juicio, sino misericordia, como él la muestra con Efraín. Y si vamos a ver la vida de Manasés sí tuvo unos episodios de rebeldía, sin embargo, él fue más obediente que Efraín. Y aunque Dios bendice a Manasés, él habla de que de Efraín tiene misericordia. Y hay una inclinación de Dios por aquellos que muestran rebeldía, no para alcahuetear su rebeldía, no para decirles está bien, sino que de él viene la segunda oportunidad, de él viene la compasión. Así que este es el panorama de cómo se mueve la compasión, la misericordia de Dios en su interior. ¿Quieres que vayamos a ver cómo en un hombre también se mostró esa compasión? Vamos a ver esta siguiente cita en Génesis capítulo 43, versos 29 y 30. Y él alzó sus ojos y vio a su hermano Benjamín, hijo de su madre, y dijo, ¿es este su hermano menor, de quien me dijeron? Y añadió, Elohim te haga misericordia, hijo mío. José, pues, conturbado, porque sus entrañas estaban conmovidas por su hermano, buscaba dónde llorar, y entró en la recámara y allí lloró. ¿Tú podrías, por favor, hacernos un panorama muy rápido de qué es lo que está pasando? ¿Por qué José va a llorar por Benjamín? ¿Recuerdas que llegaron los hermanos? ¿Qué estaba pasando? Bueno, recordemos que José había sido vendido por sus hermanos y él había tenido que pasar un proceso larguísimo de esclavitud y de posición, de retribución por parte de Dios en su vida, con un puesto alto como gobernador de Egipto. Y pues él vio a sus hermanos porque era un tiempo de sequía en la tierra. Entonces, sus hermanos se fueron a presentar a él y él pidió en la primera visita que llevaran a su hermano menor. Obviamente, cuando él vio a su hermano menor, pues se conmovió porque habían sido muchos años y ellos dos eran hijos de una misma madre. Entonces eran más cercanos, por así decirlo, porque pues los otros hermanos eran pues hijos de otro matrimonio, pues. Entonces,
pero a pesar de que todos eran hermanos, quienes eran más cercanos era José y Benjamín. Y cuando él lo vio ya más grande y se conmovieron sus entrañas. Correcto, correcto. Para ser exactos, habían pasado 20 años sin verse. Y quiero que vayamos al corazón de José, de cómo dice allí que se conmovieron sus entrañas cuando vieron a Benjamín. Benjamín era ese sustituto. José era el preferido de papá, por así decirlo. Pasa lo que nos acaba de decir Pau, y viene un sustituto. Ahora el preferido no era José, era Benjamín. Y miren el corazón de José. No es un corazón que tiene envidia por aquel que lo está sustituyendo. O sea, ya no soy el preferido de papá, ahora es Benjamín. Y puedo ver a alguien que se conmueve y llora, no por envidia, sino que siente compasión por él. Y vamos a ver que tiene compasión por él porque lo trata mucho mejor más adelante, cuando los va a invitar a comer. Aún no saben sus hermanos que es José, pero le va a dar de comer 5 veces su ración mayor. La ración mayor es para Benjamín, 5 veces más que a sus hermanos. Y también puedo ver cómo se conmueve, porque Benjamín es la prueba que José dice, quizás mis hermanos están cambiando, porque aunque ahora eres el preferido de papá, porque por la historia vamos a ver que Benjamín, por ser el preferido, él se queda, por ser el menor, él se queda, están aguantando hambre, él se queda con papá y los hermanos salen por el alimento. Entonces José dice, quizás esta es la prueba, Benjamín, que mis hermanos están cambiando, y llora. Busca un lugar donde llorar, no puede evidenciarse todavía, así que él va a buscar un escondite donde llorar por sus hermanos y por Benjamín. Está conmovido. Y podemos ver entonces a un hombre que siente compasión, misericordia. Sí, hay muchos sentimientos encontrados, por supuesto, pero finalmente él va a tener misericordia. Está en su mano el tener misericordia o no de sus hermanos. Y aunque José va a luchar con tener o no misericordia, finalmente la tiene. Pero especificamos que dice el texto que se conmueve en sus entrañas y lloró. Y es una pregunta que nos podemos hacer en esta mañana. ¿Cuándo fue la última vez que lloramos conmovidos por la necesidad de un hermano? ¿Cuándo fue la última vez que lloramos de felicidad porque alguien está cambiando? A veces cuando alguien está cambiando, cuestionamos ese cambio, ¿no? Decimos ese como que hay algo raro ahí, está como por interés cambiando. Debe tener algo ahí escondido. Y estamos diciendo, tú estás como muy amable porque quieres algo a cambio. Sin embargo, José no. José se conmueve y es algo que debemos honestamente preguntarnos. ¿Hace cuánto no lloro por la necesidad de mi hermano? Las lágrimas, el que se conmuevan las entrañas, es señal de sensibilidad a la misericordia de Dios. Dios está en mí. Una manera de saberlo es que soy sensible a la necesidad del otro. Y una manera de evidenciar que estoy duro es porque hace rato no derramo lágrimas, ni busco un lugar para esconderme y llorar por otros. Generalmente lloramos por nuestras necesidades, porque me duele algo, porque le duele algo a mi hijo, a mi esposa, a los que están en mi casa. Pero llorar por otros, para eso necesito que mis entrañas sean tocadas por la misericordia de Dios. ¿Qué podrías en este punto decirnos acerca de, crees que es posible que así como José fue tocado por las entrañas, es posible que hoy, siglo XXI, seamos tocados y movidos a misericordia por otros? ¿Es posible alegrarse porque el otro está cambiando, porque el otro me sustituyó y me está sustituyendo mejor? Sí, yo creo que sí. Implica el que muramos cada día, porque nosotros como seres humanos somos muy egoístas y anhelamos suplir nuestra necesidad, suplir nuestro dolor. Y si estamos sufriendo, queremos que todos nos digan, ay, pobrecito, cómo sufre, te entendemos. Pero cuando nos llega la oportunidad de hacerlo por otros, no lo hacemos. Y esto hace parte de la relación con el Señor. Nosotros como seres humanos no podemos sentir bondad, amar, no es nuestra naturaleza. La naturaleza de nosotros los hombres es condenar, es saciar nuestro propio yo
no es el de nadie más. Si alguien consiguió un éxito, entonces nos queremos, no lo celebramos, sino que nos sentimos envidiosos. ¿Y cuál es la idea? En que nosotros podamos conocernos también a nosotros mismos. Bueno, si alguien consiguió un éxito, ¿por qué siento envidia? ¿Por qué siento aquí en esta parte que me da rabia que el otro prospere y yo no? Bueno, ¿y por qué yo quiero tener lo que ese otro tiene? Entonces, ¿qué hace que nosotros podamos vencer todo esto? Lo único tiene un nombre y ese nombre es Jesús. Jesús, cuando realmente nosotros le buscamos en intimidad, Él puede realmente conmover nuestras entrañas y poder hacer que Él mismo sienta el dolor que siente por los demás. A nosotros que hemos estado en diferentes caminos a nivel de los templos y demás, tuvimos que pasar mucho proceso para poder nosotros empezar a encontrarnos con esa misericordia. Curioso porque a pesar de que estábamos en los templos, se supone que pues todo eso hace que tú seas más, no sé, más misericordioso, más amoroso, sin embargo, no es así muchas veces. Entonces, tuvimos que empezar a pedirle al Señor que hiciera un trabajo de esculpir nuestro corazón. Pero ¿cómo esculpirlo? De poder enseñarnos lo que Él siente por otros y poderlo también sentir y poder llorar, porque a nosotros se nos enseñó muchas veces que el llorar es debilidad. Entonces, mi esposo tuvo que pasar también un proceso, yo también, porque nos enseñaban que si nosotros llorábamos, entonces perdíamos el testimonio. Y cuidadito si usted iba a llorar en la plataforma o delante de los demás, eso ya era, mejor dicho, que usted quién sabe por qué estaba llorando o qué pecado tenía. Entonces nosotros en nuestra intimidad tuvimos que hacer un proceso con el Padre de que nos enseñara también a llorar y no importa, a derramar nuestras lágrimas y eso iba limpiando nuestro corazón y generando una sanidad de corazón de tal manera de que nosotros podamos sentir el amor y la misericordia del Señor. Las lágrimas son aguas sanadoras que evidencian la sensibilidad ante cierta situación. Yo me pongo a pensar en Manasés, ¿sabes? De cómo yo me he portado mejor, Dios, que mi hermano Efraín. De hecho, tú dijiste acerca de Efraín, Dios, diciendo en cierta parte de la Biblia, que ellos eran ebrios. A ver, permítame que yo lo anote aquí. Se me fue ebrios. Dios tiene que reprender a Efraín diciéndole que son ebrios arrogantes. Entonces, yo creo, Señor, en palabras de Manasés, que merezco algo más que esos ebrios arrogantes. Sin embargo, el corazón de Dios no está más, pero quiere tener misericordia de esos ebrios arrogantes. Recuerden que arrogante significa es sin, rogante ruego, sin ruego, esos que no oran. Señor, él no ora y le va mejor. Él no ruega a Dios y le ha ido mejor. Y yo que me la paso rogando, me he portado mejor y no me va bien. Ten misericordia de mí, me lo merezco. Y aquí es donde aparecen mentalidades como David. Es que es porque tú crees que te lo mereces que no te va bien. Es porque Él es misericordioso y del que quiere, tiene misericordia. Este es un verso que cambió mi vida en Romanos. Que Él es un Dios misericordioso, que del que quiere, tiene misericordia. Y si Él tiene misericordia de ebrios arrogantes, Él tiene misericordia de adúlteros y fornicarios hasta lo último de su vida, como Sansón, al último día de su vida puede cumplir su propósito. ¿Por qué yo no también puedo esperar, darle la oportunidad a alguien y orar por él hasta el último día de su vida? Él quizás, como Sansón, hasta el último día de su vida cambie. Pero va a aparecer nuestra arrogancia. Va a decir, no, pues es que hasta el último día, pero ¿dónde está el juicio de Dios, la recompensa de Dios? A mí debería irme mejor. No. Dios puede que su misericordia sea tan buena que a Él le dé un buen pago, como a ti te lo va a dar. Esa es la misericordia de Dios. No tiene medición, que a los ojos del hombre son justos,
Su contabilidad siempre va a pasar por la cruz. Siempre todo se rompe con la cruz, donde no hay justo ni a un uno. Y el justo está siendo colgado por nuestros pecados. Así que cuando pasamos la cruz no hay ningún justo. Y de ahí, de la cruz para allá, todo es gracia. Todo lo que el Padre quiere dar es gracia, es un regalo. Quiero que avancemos hacia este verso de Santiago, capítulo 3, verso 17. Por favor. Santiago 3:17. Pero la sabiduría de arriba es primeramente pura, luego pacífica, comprensiva, dispuesta a razonar, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, sincera. Mira lo que dice esta versión. La sabiduría de arriba es ante todo pura. También es amante de la paz, amable en todo momento y dispuesto a ceder a los demás. Está lleno de misericordia. Está hablando que Dios en su sabiduría, por su sabiduría está lleno de misericordia. Está lleno de paz, dispuesto a ceder a los demás. ¿Tú crees que misericordia es ceder? Sí. Definitivamente. Yo creo que, por ejemplo, en los matrimonios, en las relaciones intrafamiliares, algo que nos puede ayudar a tener buenas relaciones es el ceder. Y nos cuesta ceder por falta de misericordia, porque la misericordia nos pone en el trono de que yo soy primero, en que yo merezco, en que yo, he luchado por esto, siempre soy el que pide perdón, siempre soy el que va adelante. Pero la misericordia nos invita a mirar la sabiduría de lo alto, que el que es digno de toda gloria, que Dios Todopoderoso en su misericordia dijo, yo tengo la culpa, yo voy a pagar por la culpa de ellos, como si la culpa fuera mía, y voy a ir a la cruz. ¿Por qué? Estoy lleno de misericordia, esta es mi sabiduría que venció al diablo, la sabiduría que enloquece el mundo. O sea, el culpable debe ser el que cometió el delito, pero en el reino de Dios, el que no ha cometido ningún delito fue el que se dio en la cruz del Calvario por los que cometemos delitos. Esto es locura, la misericordia de Dios. Y esto lo podemos tomar para en los matrimonios poder ceder nuestro lugar. En la crianza a nuestros hijos, quitarlos del trono. Ellos creen que están en el trono donde ellos son el centro. Debemos decirle, papito, mamita, bájate del trono. No se trata de ti esta casa, no es lo que tú quieras, ni el dulce que tú quieras, ni los programas que tú quieras. Te vas a sentar con nosotros y vamos a poner en el trono a Jesús. Y vamos a ceder entre nosotros. Ven, perdóname. Perdóname este error que yo tuve. Y la otra persona debe mostrar misericordia, compasión por ese que está pidiendo perdón. Los padres debemos sentir compasión, misericordia por nuestros hijos, haciéndoles saber que su verdadera necesidad es Cristo Jesús. Que sí, hay unos proyectos de vida, proyectos profesionales, unos dones, talentos que desarrollar, pero ponte a pensar en 100 años, cuando tú ya no estés y quizás tu hijo tampoco esté. Al final, ¿qué fue lo que le ayudó a él en su eternidad? Ayudarle a desarrollar sus talentos, sus dones, o hacerle caer en cuenta que necesita desesperadamente la misericordia de Dios, porque sin ella irá al infierno una vez muera. La misericordia es saber que no tengo retribución de alguien. Porque generalmente, como lo hemos visto, el miserable es alguien que no puede retribuirle. Así como nosotros no podemos pagarle a Dios lo que Él ha hecho por nosotros, lo que sigue haciendo y lo que hará. Nosotros somos llamados a tener misericordia, no con el que puede retribuirte. Es decir, uy, yo voy a hacerle el favor al tío de la familia que tiene dinero, porque él de pronto me puede recompensar. No, hazle el favor a ese que en la calle está pidiendo dinero y que nunca va a poder retribuirte. Hazle el favor a ese que está desempleado y que ahorita no puede verte nada.
Lucas 6:5-36 dice, ama a tus enemigos, hazles el bien y préstales sin esperar que te devuelvan nada. Entonces tu recompensa será grande y serás un hijo del Altísimo, porque Dios es amable con los ingratos y malvados. Sé misericordioso, así como tu Padre es misericordioso. Entonces aquí vemos que la misericordia ya no solo se trata de una sugerencia, no. La misericordia es un mandato de Dios. Así como nuestro Padre es misericordioso, somos llamados a tener misericordia. ¿De quién? Que seamos amables con los ingratos. ¿Te has encontrado con alguien ingrato? Es de las peores cosas, la ingratitud. De hecho, es una de las señales de los últimos tiempos, la ingratitud. Pero Dios dice, con esos que no dan gracias, que creen que todo lo merecen, sean amables. ¿Por qué? Porque nuestra recompensa no viene de las gracias de ellos. Nuestra recompensa viene de aquel que dice que tengamos misericordia. Porque así como tenemos misericordia de ellos, Dios también derramará misericordia de nosotros. Y esto está escrito en la Biblia, no me lo estoy inventando. Dice allí en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán misericordia. Entonces, no importa lo fuerte que te sientas actualmente, ten misericordia porque quizás mañana serás débil. No importa lo bien que te esté yendo, acuérdate del débil, porque mañana puedes estar débil. Y Dios dice, sé misericordioso, porque podrás recibir misericordia. ¿Qué tal si para terminar, amor, hablamos de este caso de Juan 8:6-8? ¿Qué te parece? Sí. Bueno, Juan 8, del 6 al 8. Es que no lo veo acá. Ok. Búscalo en esta versión. Listo. Ok. Este es, este es hermoso. Juan 8, del 6 al 8 dice, mas esto decían tentándole, es decir, a Jesús, para poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo al suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por sus conciencias, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Esta mujer adúltera somos nosotros. Es la iglesia. Somos sorprendidos en pecados. Y aún a ti que me escuchas, que dices, no, nadie se ha dado cuenta que esto hago. Ya el Señor, sus ojos están sobre ti. Pero la misericordia de Dios es tan grande que Él, a los que van a arrojar la piedra, les dice, ¿quiénes son ustedes? El que está libre de pecados, que arroje la piedra. Y la invitación esta mañana es a que arrojemos las piedras que has empezado nuestro camino y que nos hacen estar en enemistad con los cercanos o los lejanos. Tiremos las piedras al suelo y vayamos a la roca. Cambiemos la piedra por la roca. La roca que nos dice, ni aún yo te condeno. Vete y no peques más. La misericordia de Dios no es alcahuetería, es te perdono. Vete
y no peques más. ¿Has sido sorprendido? ¿Mereces el castigo? Claro. Entonces, ¿por qué no permite Dios que le lancen las piedras? Porque fue a la cruz y recibió todas las piedras de condenación. Y recibió todas esas acusaciones, todas esas culpabilidades, para que hoy sea no una piedra, sino roca de salvación. En esa roca nos escondemos los que hemos sido sorprendidos en delitos y pecados. Y vamos a orar al Señor, porque ciertamente necesitamos conmovernos con las entrañas nuestras, necesitan conmoverse con misericordia para ver, hablar y tratar con amor. Quiero que concluyas, amor, y luego ores por la misericordia de Dios en nuestras entrañas. Bueno, yo no sé cuántos de ustedes cocinaron con gasolina y se les incendió alguna vez el tanque. ¡Oh, my God! Si les pasó eso, ustedes recuerdan que usaban embudos, ¿cierto? Estos embudos para primero que colaban la gasolina. Sí. Entonces uno cogía el tanque y echaba la gasolina. Entonces a mí, cuando mamá usaba esto, recordaba que nosotros somos así para juzgar a los demás y tener misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos esto con el embudo. La parte ancha es hacia nosotros, pero la angosta siempre es hacia el otro. No es que yo, y yo, y yo, y yo, pero él es el que, él, y él, y él. ¿Sí? Pero yo pienso que Dios hoy nos invita a hacer esto, que el embudo quede la parte angosta hacia nosotros y la parte ancha hacia los demás. Porque si nosotros hacemos esto, vamos a poder tener misericordia de todo aquel que sufre, de todo aquel que llora. Vamos a compartir a todo el mundo la palabra de Dios y nos vamos a quitar esas vestiduras de religión, de religiosidad, que no permite que nosotros amemos la misericordia y entendamos que el embudo es hacia nosotros, pero que lo ancho es hacia los demás. Amén, hermanos. Padre, gracias por esta oportunidad de enseñarnos que tú amas la misericordia, de que tú, siendo el Rey, el dueño de todo, de todo, de todo, de todo, no te importó nada dejarlo para venir aquí en la tierra y vivir como nosotros, entender por qué nos desviamos muchas veces, entender por qué no queremos buscarte, por qué no queremos en muchas ocasiones escuchar tu palabra ni tu rostro, pero tú dijiste, yo voy a ir por ellos, quiero entender por qué hacen esto, y bajaste, Señor, y viviste como uno de nosotros para poder entendernos y enseñarnos misericordia. Padre, gracias, porque se conmueven las entrañas de nuestro corazón al entender que no éramos dignos de nada y que seguimos siendo dignos de nada. Tú eres el único digno realmente de todo, del amor, de la adoración, de la gratitud. Es gracias a ti que podemos hoy vivir, sonreír, amar, vivir, tener nuestros hijos, honrarles. Permite, Señor, que como madres tengamos misericordia y amor por nuestros hijos, aún ellos fallen. Permite que como esposos podamos tener misericordia de nuestras esposas, que como esposas tengamos misericordia de nuestros esposos en el trato, en el amor, que podamos entre hermanos amarnos y tener misericordia, no con el dedo señalador, porque hizo esto, porque hizo lo otro, sino callar. Enséñanos a callar y a amar misericordia. Te damos la gloria y la honra a ti en esta mañana, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Que Dios los bendiga y tenga de cada uno de nosotros misericordia.